Yo bien, muchas gracias. Estamos muy contentos por todo lo que está pasando, por lo cerca que está la reunión, ¿no es cierto?, que hablaba Juan Eduardo, el miércoles 27, no se la pierdan. Voy a seguir insistiendo y vamos a hablar cosas importantes hoy día, ¿ya? En relación, en relación al cristianismo, que, con, que mucha gente, y no estoy hablando de nuestra iglesia principalmente, sino que mucha gente que se dice cristiana, eh, se conforman con poco. Y Dios tiene mucho. Jesucristo murió en la cruz, se sacrificó para entregarnos toda su herencia. Fue una victoria sobre el mal, sobre Satanás. Fue una victoria sobre todo lo que significa el mal, todo lo que es contrario a Dios. Jesucristo vino a vencer eso y lo venció. Y hoy día nosotros vemos cómo la mentira, cómo la maldad, cómo los asesinatos de niños, los abortos, ¿cierto?, es algo normal. Cuando Cristo vino a esta tierra a sacrificarse para que no ocurrieran estas cosas, para entregarnos una herencia de bendición, de vida y no de muerte. Y hoy día, si se dan cuenta, las leyes están apuntando hacia la muerte. El aborto, 700 millones, eso es el genocidio más grande de la historia. Muchos, yo no estoy quitándole méritos a lo que hizo, o sea, a lo que sufrieron, no a lo que hizo, a lo que sufrieron los hebreos, ¿no es cierto?, los israelitas, cuando fueron asesinados por el gobierno, si se puede llamar gobierno, de la maldad de Hitler, el nazi. Yo no estoy quitando méritos, pero créanme, el genocidio de los bebés, del más inocente en los vientres de las madres, y que las madres puedan decidir la muerte de su propio hijo, es el genocidio más grande de la historia, por el cual Cristo vino a morir para que hubiera vida y no para que hubiera muerte. La eutanasia hoy día, que alguien pueda decidir sobre tu vida o tu muerte, quitándole el poder a Dios, todas estas cosas, hermanos míos, es algo que este mundo se merece que desaparezca. Esa es la verdad, lo que merecemos. Si nosotros analizamos el mundo hoy día, lo que está pasando después de esta pandemia, con todo lo que están haciendo, ustedes saben, todo el mundo sabe, ya se ha enterado de esta mentira, de que están matando a la gente. Que habiendo tratamiento no se hicieron los tratamientos, etcétera, etcétera. ¿Por qué voy a hablar de ese tema? Para que nos corten, no quiero que nos corten, ¿ya? Entonces, la escasez de poder de la iglesia es culpa nuestra. Que la maldad haya crecido de esa manera es culpa nuestra. Porque si nosotros callamos o nos obligan a callar, es culpa nuestra. Porque nosotros lo hemos permitido. Así que lo que voy a hablar hoy día no es algo desagradable, sino que decirles por qué hay escasez de poder en la iglesia cuando Cristo nos entregó todo su poder en nuestras manos. Y por eso quiero leer Juan 14:12 para empezar. Primero voy a orar. Señor, gracias te doy por todo lo que estás haciendo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por manifestarte a través de nosotros. Y gracias por todos los que van a recibir esta palabra, para que tú los transformes, para que ellos entiendan, Señor, que esto no es un juego, es una responsabilidad. Conocerte a ti y decir que somos cristianos es una tremenda responsabilidad, más hoy día, que necesitamos levantarnos y brillar, para que tú brilles en nosotros, porque eres tú el que brilla, que estás dentro de nosotros. Muchas gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Como decía Juan 14:12, dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago,
Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Se dan cuenta? Esta frase que dijo Jesucristo, nadie la toma en cuenta, muy pocos la toman en cuenta. Hay muy poco poder. Y mire lo que está diciendo: el que en mí cree, las obras que yo hago, lo mismo que yo hago, dice Jesucristo, Él las hará también. Y aún mayores hará, aún mayores cosas, milagros, prodigios, todo lo que hizo Cristo. Porque yo voy al Padre. Tenemos un intercesor directamente con el Padre. Nuestro hermano Jesucristo está ahí porque Él vivió. ¿Por qué dice yo voy al Padre? Porque Él vivió. Él vivió lo que es ser hombre y ser tentado. Entonces sabe lo que significa las tentaciones y le puede decir al Padre, ¿sabes? Porque el Padre no vivió acá abajo. Él vino. Entonces le puede decir: Padre, ¿sabes qué? Es difícil este tema, pero tenemos que tener un poquito más de misericordia, pero concedámosles esto igual para que crezca su fe, etcétera, etcétera. Él está interfiriendo por nosotros, intercediendo, está a favor nuestro, al lado del Padre. Y nos lleva a nosotros, ¿no es cierto? Porque nos abrió la puerta para que nosotros estemos con Él y con el Padre, porque nos lleva a los lugares celestiales. Entonces, por eso les digo, hermanos míos, ¿por qué no tenemos poder? ¿Por qué no mostramos poder? No estoy hablando de nuestra iglesia, pero hay muchos cristianos que escuchan esto y que no tienen poder, como que los milagros es para ciertas personas, para ciertos ungidos, para ciertos escogidos, y no es así. Es lo normal, hermanos míos, hacer esto. Él no dice: el que es ungido, el escogido solamente puede hacer los milagros y las obras. Todos tenemos el Espíritu Santo. Todos sabemos que somos templo del Espíritu Santo, y el templo del Espíritu Santo, al ser templo del Espíritu Santo, somos poderosos en el Señor, porque el poder de Dios está en nosotros. No soy yo el poderoso, pero actúa a través mío. Somos el vaso que, si no nos vaciamos, no nos puede llenar el Espíritu Santo y no puede actuar. Pero ese es el problema. Uno de los problemas es que no nos vaciamos de nosotros, seguimos siendo nosotros, y seguimos en nuestros intereses, seguimos en nuestros celos, seguimos en nuestras preocupaciones por nosotros mismos, ensimismados, y eso no permite que el Espíritu Santo actúe con poder por nosotros. En Gálatas 4:1 dice, escuchen esto, porque aquí les voy a mostrar por qué hay poco poder en la iglesia. Estoy mostrándole cada cosa. Partí con esa frase porque nosotros debiéramos tener mucho poder y la maldad no debiera estar reinando como está pasando en este minuto. Aunque Dios reina, ¿no es cierto? Pero aquí parece que no estuviera reinando, ¿ya? Porque nosotros, sus enviados, los representantes de Cristo, los sacerdotes reales, no estamos haciendo la pega como debiéramos hacerla. Nos decimos cristianos, pero actuamos como los del mundo. Entonces no hacemos la pega, no convencemos a nadie. Los malos no se asustan porque nos ven poder en nosotros, tienen más poder en los brujos que nosotros, porque no tenemos el poder de Dios, porque no tenemos el Espíritu Santo, no tenemos a Cristo que venció a la maldad, no lo podemos mostrar. Y por eso parece que la maldad estuviera reinando, el malo estuviera reinando. Cuando está knockout, el Señor lo destruyó, vino a destruir las obras del diablo. Por eso que en Gálatas 4:1 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere el esclavo. Y aquí está el problema, hermanos míos. Mientras somos niños, porque nacemos de nuevo, ¿no es cierto? Cuando entra el Espíritu Santo, nos da esa nueva vida, nos engendra, nos pone la simiente de Cristo, nos engendra y empieza a transformarnos para que crezcamos y seamos como Cristo. Muchos quedan como niños. Y miren lo que dice, el heredero es niño, en nada difiere el esclavo, o sea, sigue atrapado en Satanás, sigue siendo esclavo. Aunque ya eres hijo, pero mientras eres niño siguen pecando. Y aquí está el problema, señores. Aquí está el problema. La mayoría de los cristianos, no, yo soy cristiano. Sí, pero sigue siendo niño. Entonces eres esclavo, entonces no estás mostrando el poder de Dios, estás siendo un mal ejemplo para todos los demás. Llevas 20 años cristiano y sigues siendo niño. Y no puedes mostrar el poder, entonces viene un brujo y te hace una brujería y te enferma. Cuando tienes el Espíritu Santo, el enemigo ni siquiera se acerca a ti,
Huye de ti como huían de Jesucristo. El mismo Espíritu Santo que está en Jesucristo, que estaba en Él. Por eso que dice cosas mayores haremos. El mismo Espíritu Santo está en nosotros. Él es el que te vivifica, el que te transforma, el que tiene el poder y que hace las mismas cosas y aún mayores, dice Jesucristo. Si Jesucristo no está mintiendo aquí. ¿Me entienden? ¿Entienden o no? Eso es fundamental entenderlo y por eso las iglesias tienen que hacer largas cadenas de oración cuando bastaría que un cristiano fuera esa persona y dijera, sánate. Igual como hacía Jesucristo y se sanó. Grandes cadenas, 1000 personas orando para que se sane una persona. Yo no digo que no se hagan cadenas, pero tengamos un poquito de vergüenza. Tengamos vergüenza que no estamos haciendo el trabajo para el cual fuimos escogidos. Porque seguimos siendo niños, aunque somos Señor de todo. Aunque el Señor ya nos entregó la herencia, está en nuestras manos, pero no la usamos. Porque somos niños y el enemigo te tiene esclavizado. Porque muchos pastores, y van a decir, ya está atacando a los pastores, es que tengo que decirlo, siguen diciendo que somos pecadores. Y ese es el problema. Si tú eres pecador, sigues siendo esclavo. Sigues siendo niño. Por eso nada difiere del esclavo. El esclavo es el que peca. ¿Sí o no? Es esclavo del Satanás. De esa esclavitud está hablando. De esa esclavitud nos vino a sanar el Señor. A salvar, a liberar. De eso nos vino a liberar. Por eso que quiero que vamos a Hebreos 5, del 11 al 13 vamos a leer. Esto lo han escuchado muchas veces, pero tiene que ver con lo de arriba. El Señor me hizo una mezcla de estas dos cosas. Mire lo que dice. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuánto os habéis hecho tardos para oír. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Pablo dice, no les puedo explicar porque se han hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, debiendo estar grandes ya, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Tenemos que enseñarlos como niños, ¿ya? Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, o sea, un biberón y llega hasta por allá 50 años, no. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento solo. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de rectitud, de justicia, porque es niño. O sea, no es capaz de vivir esta palabra. Entonces, estamos llenos de niños que no son capaces de vivir esta palabra, entonces Cristo no se muestra en ninguna parte. Cuando crecemos, debemos ser como Pablo, como Pedro, como Jesucristo, porque eso es lo que quiere el Espíritu Santo. Somos hijos iguales a Él, dice la palabra. ¿Por qué no lo somos? Porque seguimos siendo niños. Y si somos niños, como dice arriba, seguimos siendo esclavos. Y entonces el Satanás sigue reinando en esas personas. Sigue oprimiéndote, sigue haciéndote lo que Él quiere. Sigue siendo presa fácil del enemigo. En Juan 8:34 dice, Jesús le respondió, y escuchen esto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y también de Satanás, por supuesto. Miren Romanos 6:22, quiero leer para que vean que somos esclavos porque estamos pecando. Eso dice aquí, de cierto te digo. Cuando dice de cierto es algo importante, subrayado. Es verdad absoluta, una verdad importante. Todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y de Satanás, por supuesto. Mas ahora, Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido liberados del pecado, escuchen, fueron liberados cuando el Espíritu Santo entra y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Sin la santificación no hay fin de la vida eterna, hermano. Déjense de pecar. Busquen la santidad, pidan al Espíritu Santo que los santifique, que sean transformados. Es así, este es el verdadero evangelio, hermano. En otra parte, no, este se volvió loco y me van a pagar mucho. No importa, los que queden van a ser santos y vamos a encontrarnos en la vida eterna. No es tan fácil llegar a la vida eterna. No basta con decir una frase. Aquí dice claramente, mas si ahora si habéis sido libertados, si Jesucristo
te liberó de los pecados, y hechos siervos de Dios. O sea, eres hijo de Dios y siervo, o sea, tú le obedeces en todo. Eso es lo que hace un siervo. Tenéis por vuestro fruto la santificación, es santo, no pecas, y como fin la vida eterna. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Escuchen esto, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Cuál era la esclavitud? Del pecado, hermanos míos. Mientras somos niños, nada difiere del esclavo. ¿Se dan cuenta? Por todas partes está esto. Y no lo predican. Somos todos pecadores, pero la sangre de Cristo alcanza. Eso es el verso, en todas partes. Entonces todos nos conformamos y buscamos esos pastores. Porque nos conviene, porque así yo puedo seguir pecando, sigo con mi vida y me digo cristiano y voy a tener vida eterna. Vamos a hacerle eso al Señor. Qué inocencia. Qué inocente. Y por eso está el mundo como está. Porque esto no se predica. Miren Efesios 2, 1 y 2 voy a leer nomás. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, los delitos y pecados te tienen muerto. Tú no vivías cuando te encontraste con Cristo. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Te das cuenta? En otro tiempo estabas pecando en tus delitos y pecados, pero ahora naciste de nuevo. Eso era siguiendo la corriente del mundo. Estabas muerto en tus delitos y pecados. ¿Conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire. O sea, conforme a Satanás. Tú actuabas conforme a Satanás porque eras esclavo de él y le obedecías en todo a él. Antes de conocer a Cristo. Y todos los que no conocen al Señor siguen siendo esclavos y viviendo conforme al príncipe de la potestad del aire. Escuchen bien. Y este Satanás es un espíritu. Y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, por eso él te esclaviza. Porque Él puede y tiene autoridad sobre los que desobedecen, sobre los que pecan, y por eso sigue siendo esclavo. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. O sea, antes éramos pecadores. Eso está diciendo Pablo, hermanos míos. Él dejó el pecado, era santo. Y por eso hacía todos los milagros que hacía. Y por eso dio vuelta al mundo conocido en ese tiempo, y lo transformó. Solamente un hombre haciendo las cosas como corresponde, nada más que un hombre. Ay, que era Pablo, que es muy difícil ser Pablo. Sí, pero el Espíritu Santo tiene el poder para hacerte igual a él. Déjalo que lo haga, déjalo que haga lo que tiene que hacer en ti. Si eres cristiano, déjalo, sométete al Espíritu Santo. Todos nosotros vivíamos en nuestro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. O sea, este cuerpo te pide y tú le concedes. Porque éramos cuerpo y alma y el espíritu lo teníamos escondido, guardado. Y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Para eso vino Cristo, para que dejaras el pecado y tuvieras una nueva vida igual a Cristo, porque justamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y aquí está el grave problema, que gracia significa que no lo merezco y no necesito hacer nada porque por gracia soy salvo. Está tan mal interpretado. Perdón que me ría, pero es trágico. Pero a mí me da risa. Me da risa cómo lo han interpretado para acomodar el poder seguir pecando sin tener vergüenza. Por gracia soy salvo. Es el poder de Dios, porque Él quiso salvarte. Es por el poder de Dios. Esa es la gracia. Es el poder de Dios, el que te hace abandonar el pecado. Esa es la gracia. Y juntamente con Él nos resucitó. Eso es un poder. Esa gracia es un poder que te resucita. Así como resucitó a Jesucristo. Estabas muerto en tus delitos y pecados. Te saca de ahí, de esa esclavitud que estás. Hiedes porque estás muerto. Y te saca y te hace un hombre y una mujer tremendamente maravillosa.
igual a Cristo. Juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí estamos nosotros. Esa es nuestra autoridad. Estamos al lado de Cristo. Él intercede por nosotros ante el Padre. No tenemos ni un problema. Todo se sana, todo se limpia. Los mismos milagros aún mayores podemos hacerlo. Según esto. Celestial. Estamos sentados ahí arriba espiritualmente. Por eso yo entro cuando quiero al lugar santísimo. Y viene alguien y entra conmigo. ¿Por qué no? Si traigo un amigo, Señor, traigo un amigo y en mi casa, papá. ¿O tú no puedes entrar a un amigo en tu casa? Yo digo, papá, vengo con mi amigo. Por favor. Y claro, el hecho de entrar ahí ya sienten la presencia, sienten la santidad y se limpian y etcétera, etcétera y se sanan. Y eso va a pasar el miércoles, hermanos míos. Ustedes lo van a ver, lo van a sentir. Porque todos nosotros pasamos tiempo con Dios. Entramos al lugar santísimo y vivimos esto de vivir al lado del Señor en el lugar santísimo. Entonces estamos sentados al lado del Señor en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros. Eso es lo que tenemos que estar haciendo. Las abundantes riquezas de su gracia, las abundantes riquezas de su poder en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar lo maravilloso que es ser hijo de Dios. Porque Cristo vive en nosotros. Porque por gracia soy salvo, de nuevo, por el poder de Dios, por medio de la fe. ¿Cómo se puede el poder del Dios? Por la fe. ¿Yo necesito fe para hacer algo natural o normal? La fe es la certeza de lo que no vemos, hermano mío. ¿Se dan cuenta? Por gracia soy salvo por medio de la fe. Si tú no tienes fe, el poder de Dios no se mueve. El poder de Dios no te transforma. El Espíritu de Dios no hace nada por ti. Porque no puede, porque no tienes fe. Él se mueve por la fe. Aquí dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Si tú no tienes el Espíritu Santo, no tienes fe, porque el fruto del Espíritu Santo, una parte del fruto del Espíritu Santo es la fe. Él pone la fe. Tienes que nacer de nuevo. Y dejar que te transforme y que ponga esa fe, ese don. No por obras, para que nadie se gloríe. O sea, yo no hago nada para que el poder de Dios se manifieste. Si cuando yo oro, es el Señor el que hace. Yo no hago nada. No tengo nada que ver ahí, hermano mío. Dios sana cuando Él quiere y como quiere. Pero ve mi fe. Y Él actúa por mi fe. Ahora, si Él no quiere actuar, no va a actuar. Pero mi fe hace, porque dice por fe, Él actúa. Entonces yo no me puedo gloriar porque yo sé, cuando yo entro, ¿en qué me puedo gloriar? En que yo entro a estar con el Señor. ¡Oh, qué hermoso lo que hace el pastor que entra a estar con el Señor! ¿Saben qué? Es el momento que yo más disfruto de mi vida, estar con el Señor. En serio. Tampoco es un esfuerzo, ni algo que yo hago, ¡oh, qué terrible, tengo que estar con el Señor! No, es cuando mejor lo paso. No hay nada más importante para mí, y más rico, y más agradable que pasar tiempo con Dios. O sea, ¿hay algún mérito? ¿Me puedo jactar de eso? No. Tampoco. Porque me hace tan bien. Por eso anhelo su presencia. Y Él sabe que yo lo anhelo. Y por eso quiere estar conmigo todo el día, porque Él también me anhela, porque así dice su palabra. Y no hay nada mejor, hermanos míos. Yo recién, cuando oraba, Juan Eduardo, porque él también tiene una relación y lo que estaba orando era tan profundo que yo me emociono y lloro. Porque lo mismo siento yo. No hay nada más importante, nada más exquisito que estar con Él. Y ustedes se lo pierden, muchos que no pueden ir porque siguen siendo esclavos y el enemigo no nos deja, no los suelta. ¿Cómo lo hacemos? Me dicen muchos. Niégate a ti mismo. Muere en la cruz. Entrégate a Jesucristo. Y obedece al Espíritu Santo.
No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Fuimos hechos. El Señor pescó a Jesucristo y nos copió. Acuérdense que Jesucristo está desde el principio, ¿ya? Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fuimos creados para hacer lo que tenemos que hacer, las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, escúchenme en esto, todos los que todavía no hacen obras. Estamos hablando de milagros, señales y prodigios como hacía Jesucristo. Hay un montón de obras, buenas obras, preparadas de antemano para ti, y el Señor las tiene acumuladas allá arriba porque no te las puede entregar, porque no estás listo para hacerlas. Pero Él ya las tiene preparadas de antemano. A Él nada lo sorprende, Él tiene todo de antemano. ¿O no murió al principio el Señor? O sea, sabía que el hombre se iba a caer, entonces se juntaron los tres, el Espíritu Santo, el Padre, dijo, bueno, aquí hay un problema, se van a caer y vamos a tener que redimirlo. Jesucristo dijo, yo voy, pero el Espíritu Santo me tiene que engendrar y yo tengo que venir como hombre para salvarlo a ellos. Por lo tanto, yo voy y me entrego y muero por ellos para que ellos sean perdonados. Y para que ellos puedan vivir como yo voy a vivir, porque yo les voy a mostrar cómo se vive. Y el Espíritu Santo dijo, yo bajo con él. Pero después te tienes que quedar tú porque yo voy a ir contigo. Entonces a los hombres les vamos a entregar al Espíritu Santo, así que vas a tener que estar con cada uno y enseñarle lo mismo que me vas a enseñar a mí. Y ese es el nuevo nacimiento. Y así lo prepararon. Entonces cuando vienen problemas en tu vida y tú estás con el Señor, ¿tú crees que lo sorprendió si ya está todo planeado? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Tú crees que un problema así, se me escapó? El Señor no se le escapa nada. Si tú vives con Él, uno vive tranquilo, hermanos míos, porque sabe de antemano que el Señor ya preparó la solución para tu problema. Pero tienes que vivir con Él, ser guiado por Él, si no te vas a andar pegando cabezazos en la pared, porque la vida es un laberinto y Dios es el que mira de arriba y te puede decir cómo se sale de ese laberinto. Él sabe todo. En 1 Corintios 3, 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Te das cuenta de lo que te acabo de decir? Déjate guiar por el Espíritu Santo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Si tú estás haciendo tu vida a tu manera y como tú crees, pero, yo amo al Señor, o sea, yo voy a estar con Él, pero te dicen algo y tú dices, no, eso es mucho, no, eso es fanatismo. Estás en un grave problema, porque no estás siendo guiado por el Espíritu Santo, por lo tanto, no eres hijo o hija de Dios. No eres. Aquí dice claramente, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, el espíritu que se somete al pecado, al demonio, lo que acabo de decir, ¿se dan cuenta? Está en todas partes esto. Para estar otra vez en temor. ¿Por qué en temor? Pues cuando tú pecas quedas desprovisto y viene el enemigo con autoridad sobre ti. Por eso estás en temor. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu de adopción, el Espíritu Santo, es cuando nosotros hacemos hijos. Esa es la muestra que tú eres hijo, que tienes un espíritu, el Espíritu Santo. Por eso que deja de ser alma y cuerpo nomás y el espíritu guardado, botado, porque viene el espíritu y se engancha en tu espíritu y eres un solo espíritu con Dios. Pero debes dejar la carne, renunciar a ti mismo. Por eso dice, renuncia a ti mismo, muere en la cruz y sígueme y vive conmigo. Vive conmigo es el sígueme. Permanece en mí. El Espíritu mismo, dice, el Espíritu Santo, está hablando en mayúscula, mismo da testimonio a nuestro espíritu, se engancha con él, ¿no es cierto?, de que somos hijos de Dios. Y ahí tenemos la certeza, somos hijos, y el Señor, como decía Juan Eduardo en la oración, cuando nosotros lleguemos a ti te va a decir, por tu nombre, porque eres su hijo. Él sabe, te conoce, está todos los días contigo. ¿Cómo no te va a conocer? Y eso es lo que queremos, que todos ustedes participen. Esto es para todos, es lo normal, hermano, lo que estoy hablando. No es para ciertos especiales escogidos. No existe eso en el Señor, no hay acepción de personas. Para Él son todos iguales y todos podemos hacer lo que dice aquí. Todos.
Por favor, créanlo y vivan lo que es maravilloso. Maravilloso. Vamos a Romanos 8. 1 al 8 voy a leer. No voy a ver, sí, a ver, espera. Sí, no lo corté. Lo voy a cortar, pero no lo corté. Muy bien. Es que hay muchas palabras, ¿ya? Ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, cuando ya Cristo está formado en mí, el Espíritu Santo está formando a Cristo, ¿no es cierto? No hay ninguna condenación. ¿Por qué? Porque Cristo no pecó. Yo tampoco. Los que andan conforme a la carne, para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme, me pareció raro que me haya saltado, no. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Segundo, yo le hago caso al Espíritu Santo. Entonces, no hay condenación para mí. Porque el Espíritu no me va a dejar pecar y el Espíritu no va a dejar que el Satanás mismo, te esclavice y te haga pecar como te hacía pecar antes. No te va a poder hacer pecar. Porque aquí dice, andamos conforme a qué. ¿De acuerdo a quién? ¿Obedeciéndole a quién? Al Espíritu Santo. Entonces, Espíritu Santo te va a santificar, te va a hacer santo a ti también. Salud. Yo les digo mucho, no puedo dejar el vaso aquí arriba, por eso lo pongo acá abajo. Lo puedo botar. Ya, entonces, 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, escuchen, es una ley. Esto es una ley que se cumple absolutamente. Las leyes son para cumplir. Esta ley de Dios se cumple porque Él la hace cumplir. Escuchen, porque la ley del Espíritu de vida, el Espíritu Santo está hablando de vida, en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me libró, te libró. Si tú tienes el Espíritu Santo, te libró del pecado y de la muerte. Porque esa ley se cumple. Entonces no somos todos pecadores. No, por favor, no lo digan más. No lo repitan. Ni lo piensen. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Se dan cuenta que Cristo vino y murió para que nosotros dejáramos de pecar? Y no para perdonarnos pecados, perdonar. Claro, nos perdona al principio y mientras somos niños, después ya no más. Tenemos que ser santos como Él. Tenemos que crecer, por hermano. Tenemos que escuchar al Señor, porque si no lo escuchamos seguimos siendo niños y esclavos para siempre. Tenemos que tener esta relación, tenemos que permanecer con Cristo. ¡Qué maravilla! ¿Cómo han cambiado la palabra? ¿Se dan cuenta todo esto que han ido a iglesias que no son? ¿Se dan cuenta, no? Por favor, escúchenme. Esta es la verdad. ¿Quieren ser cristianos de verdad? Esto es. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Qué cosa? ¿Por qué? Condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley, o sea, la rectitud, la santidad se cumpla en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, ya no pecamos más, por eso es la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Yo le pongo santo siempre, aquí dice Espíritu nomás. No puede ir separado, el Espíritu es santo. ¿Saben por qué? Cuando en la Biblia dice sobre el Padre, sobre el Hijo y sobre el Espíritu, se dice que es santo, santo, santo. No se dice bueno, 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 grande, grande, grande. Es santo, 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 porque esa es la esencia de Dios, libre completamente del pecado. Y nos pone ese Espíritu Santo, 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 para que nosotros seamos santos y seamos liberados completamente del pecado y el enemigo tenga que huir de nosotros. Porque él tiene que huir, porque el poder de Dios está en ti. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu Santo. Yo siempre le pondría Espíritu Santo. Porque al ocuparse de la carne es muerte. Te mueres si tú le das gusto a la carne y sigues pecando, estás muerto. Pero al ocuparse del Espíritu es vida y paz. Paz, porque la única paz es cuando tú estás en paz con Dios. Y la única manera de estar en paz con Dios, en una reconciliación de amor, es cuando tú dejas el pecado.
Por cuanto los designios, escuchen esto, de la carne son enemistad con Dios. Tú no puedes decir al Señor, Señor, no. Bueno, al principio sí, pecamos y seguimos pecando, hasta que nos damos cuenta, ¿sabes? Que no podemos pecar más. Porque esta cuestión no funciona con el pecado. Díganme que no funciona, díganme que funciona. Cuando ustedes han pecado y van al Señor, piden perdón, sí. Perdón, el Señor los perdona porque es misericordioso. Pero después las cosas no resultan mucho y oramos por los enfermos. Nada, no pasa ni una cosa, hermanos míos. Y nuestra vida sigue más o menos, un poquito cojeando por aquí, cojeando por acá, me duele esto otro, ay, me enfermé de esto. Dígame que no es verdad, dígame que estoy mintiendo. Entonces tienen que llamar a un hombre que de verdad está viviendo con Dios. No, es que es el ungido. No es verdad. Ese hombre ha pagado un precio, pero un precio baratísimo. Yo no di la vida por ustedes. Lo paso muy bien pasando tiempo con Dios. Ese es mi precio, pasar tiempo con Dios, ir a deleitarme, lo más hermoso, ese es mi precio. Pero muchos dicen, oye, tiene un precio. Sí, el precio lo pagó Cristo, lo pagó todo, consumado es, pagó todo. Yo lo único que hago es deleitarme en Él. ¿Qué les parece el precio? Maravilloso. Y yo los invito a hacerlo, es fácil. Una vez que empieza a venir, tengan paciencia porque lo he esperado. ¿Cuántos años tienen ustedes? Todos esos años lo he esperado. Tengan paciencia un poco si no viene. Insistan, perseveren. Tarde o temprano van a cosechar, dice el Señor, y Él lo cumple. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, sigan pecando, pero no digan que son cristianos, porque ustedes no agradan a Dios. Tienen que pedirle al Espíritu Santo con desesperación. Señor, transfórmame, transfigúrame, porque algo sobrenatural es algo sobrenatural. Es el poder del Espíritu Santo para que tú dejes el pecado. No es algo fácil que tú lo puedes hacer en tu voluntad. No lo puedes hacer porque eres esclavo del enemigo y él te obliga a pecar y te domina. Tu mente, tu cuerpo, todo te domina. Filipenses 4, 6, 7, estoy predicando bien, ¿eh? No pueden negarlo, estoy predicando bien. Sí. Sí, no me lo va a saltar. Gracias. La vez pasada me salté, entonces ahora tengo aquí mi secretaria y me dice, te estás saltando tal. Hebreos 11, muy importante porque de aquí partía todo lo de abajo. Está saltando lo más esencial. Ese es el enemigo. No, ese es el enemigo. Estoy tan entusiasmado que me salté de un viaje. Pero ¿sabes qué? Iba a una palabra que me salté la semana pasada, que era el fin de la predica y me salté. Estaba tan entusiasmado que se me fue. Por eso que le dije, por favor, si me salto, recuérdame. Van a ver la Filipenses, viene después, ¿ya? Pero me la salté la semana pasada esa. Por eso la puse ahora. Dice la fe. Hebreos 11:1. ¿Qué es lo que es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, yo digo, la certeza de lo que se espera. Yo espero algo, eso es mi esperanza, ¿no es cierto? La esperanza. Si yo oro por alguien, yo espero que el Señor lo sane. Vamos a poner un ejemplo cortito, ¿ya? De repente esperamos más cosas. Por ejemplo, no, este es más bonito. Nosotros empezamos a decir, ¿saben qué? Vamos a ver una reunión. Nos vamos a reunir todos, vamos a pedir esto. Puede que salga. Pero había una esperanza y había una certeza en nuestro corazón que iba a ser porque era de Dios. ¿Se dan cuenta? Y este miércoles nos vamos a reunir, ¿o no? Sí. Entonces, esa es la certeza de lo que se espera. Teníamos certeza y lo fuimos anunciando y lo volvimos a anunciar. Ya parecía cuento, ya llevamos como un mes anunciándolo más. No sé. Pero ya parecía cuento. Me van a decir, ya, hoy que tienen fe estos cabros, pero parece que no resultó. Ahí está. Eso es la certeza de lo que se espera. Y la convicción de lo que no se ve. O sea, yo lo veía la reunión. Pero, ¿saben qué? Tranquilo, no preocupado, a lo mejor no va a salir. No, tranquilo, muy tranquilo, porque yo sé que cuando sus hijos quieren algo, todo papá que tiene todo el poder y es algo bueno para levantarlo a él, ¿no nos va a dar eso? Por supuesto que sí, hermano mío. Era en su voluntad. Él nos puso eso en el corazón. No nosotros, tampoco fue idea de nosotros, no, fue él. Entonces la gloria, ¿para quién es? Para él nomás. Porque es verdad, es así.
Entonces, ¿les queda claro? Cuando yo tengo fe y quiero algo, que sea de acuerdo a Dios, por supuesto, yo espero, tranquilo, no me desespero y cuándo va a ser. Estoy esperando un avivamiento hace 20 y tantos años y hoy día se está materializando. 23 años, lo dije la semana pasada. Y se lo sigo esperando con mucho más ganas que al principio. O sea, en vez de decaer, porque eso lo puso el Señor. Y el Señor se encarga de mantenerte el fuego y que no se te apague, y que no se te apague, y uno se prepara y se sigue preparando. Bueno, espero que ya estemos listos. Entonces, después de esto voy a leer Filipenses, ahora sí, 4, 6 al 7. Dice, por nada estéis afanosos. Leí algo parecido la semana pasada, pero aquí esto remataba. Mire qué interesante esta palabra, la conocen, se la voy a leer de un viaje. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Qué lindo! Pero mire todo lo que dice aquí. Vamos a analizar ahora. Por nada estéis afanosos, ansiosos, preocupados. ¿Ya? Eso es afanoso. Ansiosos y preocupados. Voy a pedir esto, pero... Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, yo digo las cosas, ¿no es cierto? Le digo, Señor, necesitamos esto, con acción y muchas gracias. Así de siempre. No hay preocupación, no hay afán, no hay nada. Se lo pedí a mi Padre y el problema es de Él. Él lo va a hacer. Y yo quedo tranquilo porque le di las gracias. O sea, yo lo doy por hecho. Eso es fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Se dan cuenta? Por eso dicen, no estén afanosos. Porque si yo tengo fe, ¿voy a estar afanoso? No, pues si tengo certeza de qué va a ser. Y por eso doy gracias. Aquí dice, con acción de gracias. Y miren lo que viene después. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entonces viene esa paz sobrenatural que les explicaba yo, esa paz que el Señor pone en tu corazón, que sobrepasa todo entendimiento, que no depende de la circunstancia que estés viviendo, cualquiera sea tu necesidad. Y dice, escúchenme, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará. ¿Y sabes lo que significa la palabra guardará? Apuesto que no saben. Guardar. La pesca el Señor tu oración y la guarda y la pone en un cajón. No. Dice, la paz que sobrepasa todo entendimiento, cuidará. Pondrá guardias a cuidar esa paz. O sea, lo va a hacer. Va a cuidar esa paz y tú vas a mantenerte en paz. Porque eso dice, guardará. Va a poner guardias, va a poner... se va a asegurar de que tú no pierdas esa paz. De tu corazón y tus pensamientos. No, Él va a cuidar tus pensamientos porque tú lo pediste con fe. Entonces no va a venir el enemigo a decirte, no, sabes que eso no va a ser. No va a pasar eso. ¿Se dan cuenta? Pero cuando tú no tienes esta relación con Dios y oras con preocupación, el enemigo te dice, ¿para qué le pediste eso si no te lo van a dar? Eso no, tu fe. Esto dice que va a poner guardias a cuidar tus pensamientos, a cuidar la paz que tiene en tu corazón. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. O sea, Cristo está en ti como tú estás en Él. En Cristo. O sea, nadie se va a poder, ningún enemigo se va a poder acercar a sacarte esa paz. ¿Se dan cuenta? Por eso que es en Cristo. Porque Cristo lo venció, lo destruyó. Y cuando ve a un hombre lleno del Señor y ve en Cristo en ti, Él arranca. Yo me someto a Dios, resisto al diablo y Él debe huir de mí. Él debe arrancar de mí. Y por eso, y ese era el final de la prédica pasada. Pero esto tiene que ver mucho con lo que estoy diciendo de la fe, por hermano. ¿Te das cuenta? Por eso uno nunca está ansioso, nunca está preocupado. De verdad, nosotros hemos vivido la pandemia, bueno, con encierro como todo el mundo, pero no preocupados, no ansiosos. ¿Cuándo va a terminar? El Señor sabe. El Señor nos dijo, mira, yo los voy a proteger. Y cada vez que sabemos más cosas de lo que están haciendo, más maldad que estamos haciendo,
nos hemos dado cuenta de la tremenda protección que hizo sobre nosotros y ninguno de nosotros se ha enfermado, hermanos míos. Ninguno. Estoy hablando de nosotros y de la familia y de la iglesia. Sabemos que fueron 3 o 4, pero nada más, pero no alcanzaron ni siquiera a tener gripe. Se enfermaron un rato, oraron y se sanaron. Y muchos que no eran de esta iglesia también, por oración se sanaron. Mucha gente se ha sanado por oración. Así que esto es la fe. Uno tranquilo, esa paz está guardada, no así nomás, protegida en Cristo. El Rey de Reyes, Señor de Señores, nada menos. Él está protegiendo tu pensamiento y tu paz cuando tú crees. Porque tú eres hijo, al igual que Cristo. ¿Qué te parece eso? Lindo, ¿eh? Santiago 1, 5, 6. Escuchen esto, por favor. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente, y sin reproche, y le será dada. ¿Se dan cuenta? Pídale, y Él te va a dar abundantemente la sabiduría. ¿Por qué no le pides sabiduría? Y te sigues pegando cabezazos contra la pared. Y sin reproche, y le será dada. Pero escúchame, ¿por qué el problema? Yo te estaba preguntando por algo para que tú te preguntes, ¿por qué a mí no me pasa eso? Pero pide con fe. ¿Cómo se pide con fe? No dudando nada, dice ahí. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que se arrastra por el viento y es echada de una parte a otra. Que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. Así somos cuando no tenemos fe. Nos dicen una cosa más. No, pero somos todos pecados. Entonces andamos escuchando cosas que nos convienen y al final hacemos un evangelio de acuerdo a mi capacidad. Pero yo tengo una mala noticia. El hacer este evangelio no está en tu capacidad. No está en tu capacidad, no puedes hacerlo. Necesitas el Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo no se puede hacer, ni se puede entender siquiera este evangelio. Y si andas escuchando a gente que dice que son pecadores, ellos no tienen el Espíritu Santo, ni tampoco lo entiendes. Entonces, como no tienes fe, andas de una ola para otro lado, para otro, siguiendo doctrina que no son. Vamos a Juan 15:7. Si permanecéis en mí, miren esto, dice Jesucristo, y mis palabras permanecen en vosotros, en ustedes, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cuál es el secreto? Saber oírlo y estar con Él. Permanecer con Él. Ir a entrar, lo que decía yo. Es el precio que uno tiene que pagar. Es un gozo constante pasar tiempo con mi Dios. Es un gozo. La verdad que el enemigo se opone y trata de meter y que te llamen por teléfono y todo eso. Yo, ¿saben qué? Yo atiendo los teléfonos. Pues sigo con el Señor. ¿Para qué no juega? Porque usa gente de repente, no siempre, que son del enemigo y te llaman justo a esa hora. El enemigo le presta un botón y lo hacen llamar. Entonces, para que no crean que uno los rechaza sus llamados, yo jamás trato de no rechazar, a no ser que esté muy ocupado. Si esté atendiendo gente ahí, yo rechazo. O sea, lo dejo sin atender. Pero son los únicos momentos que yo no rechazo el llamado. Por eso, yo, cuando estoy adorando, que es mucho tiempo, entonces yo atiendo los llamados. Pero no se me corte, ni se va el Señor hoy, se enojó, hoy no, me cambiaste por esa persona, yo me voy y no vengo más. No es así el Señor. Él me ama, es mi papito, es mi ama. ¿Cierto? Entonces, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué significa que permanezcan sus palabras? Que eres santo, pues, hermano. Si aquí dice que por todas partes te he leído que tienes que ser santo. Pedid todo lo que quieran y yo será hecho. O sea, depende de que tú vivas esta palabra. Y como te acabo de decir, tú no la puedes vivir sin el Espíritu Santo. Porque es algo sobrenatural. Tú no eres capaz de vivirla solo. Tienes que pasar tiempo con Dios, quieras o no quieras. ¿Qué les parece? ¿Contundente mi? ¿Sí o no?
Veanla de nuevo, es contundente lo que estoy diciendo. O sea, mis argumentos son profundos y contundentes y son irrefutables. ¿Saben por qué? Porque es desde la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es irrefutable. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Primera de Juan 3:22. ¿Me salté? Ya, ahí está. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que era desagradable? El pecado. Si tú vives en la carne, no lo puedes agradar. ¿Qué dice aquí? Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. O sea, lo que pidamos lo vamos a recibir porque guardamos sus mandamientos, no pecamos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. No vivimos en la carne. Y este es su mandamiento. Y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Crees en Jesucristo? Si vive en ti, con mayor razón. Y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. Este es primera de Juan, hermano mío. Y Juan es el que dice que Cristo dijo que debemos amarnos como Él nos amó. Estar dispuesto a dar la vida por los demás. Ese es el mandamiento, que cumplamos, ¿no es cierto? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Ya? Entonces, queda el 24. Y escuchen esto, por favor, hermanos míos, y créanlo. Déjense de escucharme y no cambian. Yo quiero ver milagros en cada uno de ustedes. Paren de escuchar lo que yo digo y después dicen, sí, pero es que es mucho. No, pues hermanos míos, si lo estoy diciendo para que ustedes cambien, para que sean transformados, para que seamos todos igual a mí. O a alguien que en este momento soy yo el que sana más y todo. No tenemos que ser todos iguales. Y no me estoy jactando si es Dios el que hace esto. Entonces dejen de buscar justificaciones para su mediocridad. Paren. Necesitamos gente poderosa para vencer esta maldad que está en el mundo, que está en esta oscuridad que está en el mundo. Necesitamos gente que brille, que muestre a Cristo. Levántense y brillen, dice el Señor, porque la luz está en ti. Ese es Jesucristo. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Y escuchen esto, y Dios en él. Cuando yo cumplo su palabra, vivo su palabra, yo permanezco en él y él en mí. A través del Espíritu Santo, por supuesto. El Espíritu Santo que es Dios mismo. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo quiere que se los diga para que entiendan y sean poderosos en el Señor? Esto es, hermanos míos. Entonces déjense de creer en ustedes y dejen que el Espíritu Santo tome su lugar. Por favor. Y entonces se va a cumplir Marcos 11:24. Y aquí termino. Por tanto os digo, dice Jesucristo hablando, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. ¿Me acuerda que le decía a usted? Pide y doy gracias, porque voy a creer. Yo sé que lo voy a recibir. Pero no es un cliché, hermano. Yo doy gracias porque sé que me lo va a dar. Y si no me lo da, tendrá sus grandes motivos porque Él sabe todo. Pero si es bueno para la persona y para mí, me lo va a dar. Porque Él sabe todo. Y yo confío absolutamente en Él. Entonces cuando yo pido algo, quedo totalmente tranquilo. No importa el resultado. Yo espero que me lo dé. Punto. Y si no me da, me va a explicar por qué. Porque es mi Padre. Es mi Abba. Y tenemos confianza como para decir, ¿sabes qué, hijo? Por esto. Y yo quedo feliz. ¿Me entiende? ¿Me entiende o no? Eso es. Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis. Crean la certeza de lo que se espera. Y os vendrá. O sea, se te dará. Gracias, Señor. Te amo por esta predica. Muchas gracias. Tremenda predica. Estoy preparándolos para el miércoles a ustedes. Quiero que cambien todo esto, lo vivan y el miércoles lleguen poderosos en el Señor. Para que cuando lleguen gente enferma, ustedes puedan orar y se sanen. Sí, pues, todos tenemos que orar. ¿Usted cree que voy a hacerlo yo solo? Todos van a poder poner manos, qué sé yo. Lo que diga el Señor. Yo lo único que le pido al Señor,
Señor, saben, de verdad, yo he ayunado, qué sé yo, pero eso da lo mismo. Pero yo, lo único que le pedí al Señor, Señor, por favor, que no te estorbe. Ese es mi temor y temblor, que no te estorbe lo que tú quieres hacer ese miércoles. Por favor, háblame claro, que no haga nada que sea de mí, que seas tú el que brille completamente, sino que tú, Señor, por favor, y que no te estorbe, que nadie de nosotros te estorbe. Amén. Así que no se pierdan esa reunión. Ustedes van a ver lo que es ir a una reunión. Los que no conocen nuestra iglesia saben, a una reunión donde está la presencia de Dios. Es muy diferente, hermano. Es muy diferente. Pero ustedes van a decir, pero donde se juntan 12 y más, ahí está el Señor. Es muy diferente. Cuando el Señor se manifiesta y tú no puedes estar en pie, porque te empiezan a temblar las rodillas. Es muy diferente. Porque cuando tú sientes el amor de Dios sobre ti, empiezas a temblar por ese amor y te empiezas a emocionar y empiezas a llorar sin saber por qué estás llorando. Es muy diferente. Ese es Dios. Y eso vamos a vivir el miércoles. Ustedes lo van a ver. Yo me atrevo a decirlo, ¿sabe por qué? Porque eso lo vivimos siempre nosotros. No es algo nuevo. Ahora yo espero que este miércoles sea mucho más. Pero eso va a depender de Él. Es Él el que tiene el poder y la decisión. Yo se lo pido. Y doy gracias. Amén. Y Señor, te damos gracias por este momento. Gracias por tu prédica, Señor. Gracias por hablar claramente a tus hijos. Y yo te pido que cada hijo que escuchó esto viva y le pida al Espíritu Santo que lo haga vivir esta maravilla que es ser hijo tuyo, Señor. Y se sometan a este Espíritu Santo para que puedan ser hijos tuyos y hacer tu voluntad y vivir en el plan que tú tienes, que es maravilloso para cada uno de los que escucharon. En el nombre de Jesucristo lo pido. Amén.